¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller, video que estoy haciendo desde el departamento de un cliente que tiene algunas unidades de estas para alquilar y yo le hago el mantenimiento. Bueno, es un consorcio ubicado en la zona de Aedo. Ya me han visto trabajando en alguno de ellos. Bueno, lo que pasó fue que el inquilino se fue, terminó su contrato y me mandaron a ver todo lo que se podía corregir o todo lo que estaba mal. Bueno, aparecieron un par de problemas en la zona de la bacha. El mueble está prácticamente desintegrado, de hecho está desintegrado. Lo único que sirve son las puertas. Me encomendaron la tarea de ver qué se podía hacer, dado que los de la inmobiliaria le habían dicho que había que cambiar todo, literalmente todo. Bueno, le dije que venga, que vengo, veo y les digo. Obviamente pasé a buscar la llave, bueno, y acá me puse a mirar, a desarmar un poco. Previamente bajé el termo, me metí dentro del bajo mesada y lo empecé a desarmar. Descubrí que eran módulos. O sea que el único que está mal, que está destruido, que está feo, producto de los termos que han perdido dentro y demás, es el módulo bajo mesada, digamos, inmediatamente debajo de la bacha. La cajonera está bien, la parte del horno eléctrico está bien. Entonces, bueno, no es necesario reemplazar todo el mueble, como le habían cotizado a la clienta. Lo que no me gusta de esto es que la mesada se tiene netamente por apoyar sobre los muebles y por esas dos chapitas que fue muy optimista el que las colocó. Por eso dejé este puntal improvisado como para que no haga fuerza, no vaya a ser que se raje. Ahí sí ya estaría trabajando gratis y quizás debiendo plata. Así que bueno, las herramientas que intervinieron en esta tarea fueron la francesita de 8, Jadever, pinza universal, destornillador total, PH2 Ruhlmann, llave de 7 octavos, Robust, llave francesa Wattsford de 10, la que estamos probando, la en top de traba de escalera, que por el momento no viene fallando, pero viene desarrollando tareas de nene de jardín prácticamente. Pico del oro Inco de 12, martillo Inco y cinta métrica. Bueno, como verán tenemos todo eléctrico, horno eléctrico, anafe, termoeléctrico. Es uno de esos departamentos, edificios que dependen netamente del servicio eléctrico para todo. De hecho acá tenemos un tablerito general, bueno, este le gusta Star. Igual me gusta mucho la versión de Star que estoy viendo ahora, mandando a todos al diablo, trabajando con una lámpara a la antigua escuela. Ese es el Star que todos queremos. Bueno, me alegro que finalmente nos hayamos entendido, mi querido amigo itálico de la zona de Aedo, electroplomero. Un lujo estar. La verdad que el estar de ahora sí me cae bien. No así el tipo con sombrero de pescador y cara de Virgo que cuando nos veamos nos vamos a romper la mandarina en gajo. Así que bueno, gente. Este era el módulo del mueble que ya no va más. Nada, salió del grupo. Tenía un pequeño listón ahí tapando las patitas, que eso fue lo que engañaron, entre comillas, a la clienta. Le dijeron que había que hacer una platea y bla bla, porque quedaba en contacto con la humedad al momento de baldear y demás. Bueno, las patitas estaban detrás de esa especie de frentín, llamémosle, que bueno, quedó bastante descubierto el asunto, pero bueno, voy a tener que buscar algún carpintero, dado que todos saben que a mí no me gusta la carpintería, que me haga este módulo, este frente
y nada, venir a agujerear todas esas tomas, las tomas de termo, las llaves de paso, las descargas, el módulo para toma, o sea, el módulo de toma para termo, quise decir, nada, un pequeño interesante trabajo con un poco de desarrollo. El termo lo desinstalé, lo vacié y lo dejé adentro porque por acá puede pasar que se suban a modo escalerita, viniendo de distintos... Vamos a salir un poco, hace un calor acá. Un poquito de aire. Bueno, todo tiene que ver con todo, ¿vieron? Entonces se pueden subir y llevarse el termito. Entonces lo vacié, lo dejamos ahí, no vaya a ser que tengamos que laburar y descontar un termo. Bueno, gente, voy a juntar las herramientas y nada, vamos a seguir con las tareas. Detalle de color, como dirían los que saben. Así que nada, esta sería la foto de la portada del video. Y nos vemos en otra charlita que seguramente se haga esta noche desde el taller, desde mi casa. El saludo a los amigos, los queridos amigos del canal, Dalton, Cobursa, Tito, Juanqui, Gastón Montenegro, Fernando Asame, Facundo Faraone, bueno, el querido amigo Miguel, el querido amigo Gregorio, que está subiendo videos nuevamente, estoy contento con eso. Pero bueno, ya se nota que no es la misma chispa, que no es la misma... No los hace con las mismas ganas, digamos, y lo entiendo. Pero bueno, también hay que reconocer que han ido desapareciendo varios giles, bueno, han ido desapareciendo varios. No sé quién es Daniel, pero bueno, evidentemente sabe lo que hace porque los ha espantado. A mí me quedó Larry Gato Tools, que la verdad lo aprecio a Larry. Larry es un personaje bastante cómico. Acá tenemos el bolsito Watspo, la cartuchera KitKat, CatCut, CurCat, no sé. Se vienen las dos Jadever y voy a tener que comprar para que la prueba sea fiel, otra nueva de estas. La verdad que bueno, me estoy fundiendo con esto de los desafíos, pero no pasa nada, está todo pago por mi trabajo, obviamente. Jadever de 8, cumpliendo con sus funciones, la verdad una linda unidad. Ya no la van a conseguir al precio que estaban, la verdad que ustedes después se arrepienten, no confían. Pico del oro Inco de 12, no hay demasiado que agregar. Francesa de 10, Watford, otro artículo, otro ítem, no, esta es Jadever, perdón. Son iguales, estaba con la Jadever, son iguales. Ustedes no aprenden. Cuando uno les dice, vayan por acá, que conviene, que es barato, que es accesible. ¡No! Hay que ver, tiene mucho juego esa herramienta no tiene sentido. Bueno, hoy en día deben estar el doble, pero son fieles, se pueden trabajar. Pinza Pico del Oro en top. Sistema de traba de escalera, la vengo probando, viene funcionando, no me puedo quejar, pero viene desarrollando tareas de nene de jardín. Así que veremos qué pasa con la unidad. Pinza de 8 pulgadas, Jadever, sin alta palanca, nada extraño, viene cumpliendo tareas más que bien. Destornillador para golpe, que nunca va a recibir un golpe, de la línea total, segunda toma de contacto, muy bueno. Y destornillador Ruhlmann largo, en este caso me fue extremadamente útil porque había tornillos que me tuve que meter dentro del bajo mesada para bueno, poder desarmarlo.
para los que consultan sobre mi anatomía o mi ergonomía, cuando se trata de personas yo le llamo ergonomía. Vos, Pancho, que no te gusta que le diga anatomía a las herramientas. Bueno, yo soy ese. Así soy parado, así soy de perfil, 95 kilos, 1,76 m, varios asados, alcohol no, por suerte, así que nada, el pantalón sí, necesita un parche, ya después se lo voy a hacer, sudor porque me estoy cocinando, estoy transpirando como testigo falso, así que nada, gente, les mando un saludo. Me voy a comprar un refresco bien frío. Ya resolví en parte esto. Encontrar la solución de un problema es el 80% de la resolución. Para muchos esto es sencillo, es obvio, pero para la clienta era el fin del mundo, porque le pedían prácticamente 1.000.000 de pesos para resolver esto y le estaban mintiendo en más de la mitad de las situaciones. Ese módulo se puede hacer, no sé por qué precio, pero le hablaban de mucha plata por reemplazar todo. Yo creo que se lo puedo solucionar por la mitad. No me dio demasiadas especificaciones, pero bueno, con materiales, mano de obra, creo que le puedo hacer un trabajo piola y que le quede bien. Así que nada, las puertitas se reutilizarán. Lo único que vuelvo a repetir, no me gusta en absoluto, es que el mármol es muy largo y está muy flotante, muy flotante. Se sostiene netamente por los módulos en cuestión y por el que falta, que le daría la rigidez total, pero bueno, le hice ese puntalcito ahí con los pedazos que fueron saliendo. Así que nada, ya encontramos el problema, la solución está en camino. Nos vemos, gente.